Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que estén súper bien en sus casitas. Les saluda el profesor Gabriel Cabo Montesino y el día de hoy seguiremos profundizando contenidos de matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Cómo están con Hola, los profe. textos? ¿Le llegaron a sus... Hola, Hola, profesor. hola. Hola, Hola, un gusto profe. saludarlos. Hola, Hola, buenas. buenas ¿Le tardes. llegaron los textos o no? Buenas Sí, profe. tardes. Sí, tiene los textos. Buenísima, me alegro por eso. ¿Y lo han revisado? ¿Han tratado de trabajar con eso o aún no? Poquito por tiempo, pero hemos tratado. Yo Ya, no yo igual entiendo, lo profesor. comprendo, lo entiendo muy bien, ya. Hoy día yo voy a tratar de avanzar un poquito con conceptos para que vamos progresando con el texto, ¿de acuerdo? La idea, como yo le había dicho la semana pasada, es que usted intente resolverlo y acá apuntar netamente a las dudas, a lo que más le cuesta. Pero en cualquier de los casos, voy a ir presentando cosas puntuales que yo considero importantes del texto para ir avanzando. Ya, pues entonces agradezco su puntualidad, voy a compartir la pantalla y vamos a ir conversando al respecto. La invito, que en algún momento si usted quiera comentar algo, lo haga sin ningún problema, sin vergüenza. Activa su micrófono, comenta, pero después de eso, silencia su micrófono para que nos escuchemos entre todos, ¿ya? Entonces voy a comenzar a compartir. Un momento. Ya. Ya, aquí estamos compartiendo la pantalla. Entonces, vamos a comenzar con algunas imágenes del texto para que comencemos a comentar. Ya. ¿Se ve bien la presentación o no? Sí, Sí. sí, profe. Ya. Ya, la primera parte que a Sí. mí me llama la atención es esta imagen que nos presentan acá. Esta imagen nos habla sobre los números enteros. Y nos dice que los números enteros van a estar compuestos por el cero y van a haber enteros naturales positivos y enteros negativos. En el caso de lo positivo, eso nosotros le llamamos también los números naturales, que lo ocupamos para contar. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, esos números naturales lo ocupamos para contar y son parte de los enteros. Los naturales están dentro de los enteros por si acaso. El cero también es entero, donde el cero es un punto como donde separa los positivos de los negativos, donde el cero no viene a ser ni positivo ni negativo, es un elemento neutro. Específicamente es el neutro de la suma, porque todo número sumado con el cero me va a dar exactamente el mismo número. O dicho de otra forma, el cero sumado con cualquier número me va a dar ese otro número. Y se le agregan los enteros negativos, donde los enteros negativos en el fondo se llaman inverso aditivo. Cada número que tenga un signo menos delante es el inverso aditivo de otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el menos 1 es el inverso aditivo del 1. El menos 2 es el inverso aditivo del 2. Y el menos 3, inverso aditivo del 3. Si yo le preguntara cuál es el inverso aditivo del menos 5, usted tiene que decirme el 5 en positivo. La cosa clave de estos inversos aditivos es que si yo tomo un número con su inverso aditivo, al sumarlos, el resultado siempre de eso va a dar 0. O sea, es como buscar su reflejo, ¿de acuerdo? Y ahí hay algunos símbolos que son importantes, por ejemplo, el símbolo menor que o mayor que. El menor que, ese que aparece ahí, fíjese que en la parte izquierda es menor y la parte derecha es mayor. Eso quiere decir que a la izquierda va a estar el número más chico y ese va a ser menor que el que está a la derecha. En el caso del mayor que, hay una parte más grande hacia la derecha y una parte más pequeña hacia la izquierda. Entonces quiere decir que el número que está a la izquierda es mayor que el que está a la derecha. Ya, aquí, cuando yo iba en el colegio, me acuerdo perfectamente cuando iba en primero básico y la profesora empezó a pasar esta materia, la forma de explicarlo, la profesora decía, no, estos son como boquitas de pescado. Y decía, y lo que pasa es que los peces más chicos se comen a los más grandes. Ya, pero eso en el fondo puede ser algo como un poco confuso. Yo le quiero decir que esos símbolos tienen una parte más grande y una parte más pequeña. Hacia la parte más grande va el número más grande. Hacia la parte más pequeña, el número más pequeño. Y eso sería todo. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí dice, el 2 es menor que el 5. Y eso se escribe así, 2 menor que el 5. Donde el símbolo, el menor que apunta hacia el 2 y el mayor hacia el 5.
Allá dice que el 0 es mayor que el menos 1. Ojo con eso. El 0 es mayor que todos los números negativos. Y ahí está la forma de presentarlo. Dice que el 0 es más grande que el menos 1. Acá presentan otros. Dice, el menos 5 es menor que el menos 2. Y eso es verdad. Si yo le digo, ¿dónde va a ser más frío? ¿Donde haya menos grados bajo cero? Ya, 5 grados bajo cero o donde hayan 2 grados bajo cero. Y la respuesta es que donde hay 5 grados bajo cero, ahí hay menor temperatura. En ese caso, el menos 5 es más chico que el menos 2. Y ahí está el símbolo. El menos 5 es menor que el menos 2. Y el otro dice que el 0 es mayor que el menos 4. Y se lee 0 mayor que menos 4. Listo. Hay algunos ejemplos. Hay otra tablita que aparece en el libro, que está un cuadrito pequeño, que lo estoy haciendo zoom ahora, para que lo veamos. Dice que estos símbolos se ocupan a veces en el lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Y hay otros más que se ocupan. Por ejemplo, hay una E ahí que se lee pertenece. Hay un símbolo que es un slash, esa línea cruzada, que se lee talque. Y una V que al revés se lee I. Ya, vamos a ver, por ejemplo. Dice los números menores que el 0. ¿Cómo se puede escribir? Una forma matemática de escribir eso, los números que sean menores que el 0, es decir que puede ser número X que pertenezcan al conjunto Z. El conjunto Z son los enteros, que vienen desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces me dice, el X pertenece al conjunto Z, que es de los enteros, tal que el X es menor que el 0. Entonces esa es una forma de representarlo conjuntísticamente. Eso se llama nombrarlo por extensión. Y la otra forma sería nombrar todos los números enteros menores que el 0, que sería nombrar al menos 1, al menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta el menos infinito. Les recuerdo que estas clases están siendo grabadas por si acaso, y después se suben a la plataforma de YouTube. Yo creo que les comparten el link, lo más probable, y después te lo puede repasar. Así que alguna cosa que no se esté entendiendo, ahí también puede volver al link y estudiarlo, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo que dan, dice, números mayores o iguales que el menos 2. Entonces ya decimos que van a ser X que tenenlo en Z, o sea, X que pertenezca al número entero, tal que ese X va a ser mayor o igual al menos 2. Fíjese que ahora, como que ese símbolo, el que era mayor que, le pusieron un signo igual abajo. X es mayor o igual al menos 2. O quiere decir que puede ser el menos 2, pero también puede ser un número mayor. O sea, puede ser menos 1, puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Entonces son mayores. Acá dice otra forma. Dice, números mayores que el menos 8, pero que sean menores o iguales al menos 4. Y aquí implica más cosas. ¿Cómo se escribiría eso matemáticamente? Ojo, no se preocupe acá, a usted no le pide escribir esto matemáticamente, pero es bueno saber leerlo, ¿ya? Por ejemplo, dice, los X que pertenezcan a Z, o sea, los X que sean números enteros, tal que el X sea más grande que el menos 8. Ahí ya me da una idea. El X tiene que ser más grande que el menos 8, y hay una V al revés, que se lee un I. Y el X es menor o igual al menos 4. Eso dice ahí, disculpe, ahí abajo. Voy a agrandarle un poquito. Dice que el X está en Z, o sea, está en lo entero, tal que, y el X es más grande que el menos 8, y al mismo tiempo el X es menor o igual al menos 4. Esa es una forma de escribirlo. Y acá hay otra forma de escribirlo, que dice que el X pertenece a Z, o sea, el X es un número entero, que puede ser positivo o negativo, tal que dice que el X está entre medio del menos 8 y el menos 4, donde por un lado el X es más grande que el menos 8, pero por otro lado el X es menor o igual al menos 4. Y ahí hay dos formas de escribir la misma idea. Ya, eso es solamente para aprender a leer un poco esto. ¿Ya? Había alguna actividad propuesta, eso lo puede intentar hacer después usted. Dibujo una recta numérica graduada de uno en uno. Ahí hay algún ejemplo que se va a ver más adelante. Ya, valor absoluto de un número. Ya este es otro concepto. Cuando a mí me hablan del valor absoluto de un número, me están hablando de una distancia. Específicamente, la distancia que hay del 0 hasta ese número. Y vamos a considerar algo, que las distancias siempre vamos a decir que son positivas. La forma de escribir valor absoluto es un número entre medio de dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valor absoluto del menos 5, que está ahí. La distancia del menos 5 al 0 es de 5 en positivo, ¿ya? Y el valor absoluto de 5 es solamente 5. En ambos casos coincidió el resultado. Fíjese, valor absoluto del menos 5 es lo mismo que el valor absoluto del 5. O sea, quiere decir esto que la distancia del 0 al 5 o al menos 5 es la misma distancia. Eso me está diciendo. Lo mismo pasa ahí en el lado derecho con el 17.
Dice, el valor absoluto del menos 17 da 17 en positivo. Y el valor absoluto del 17 en positivo da 17 también. El valor absoluto del 0 viene a ser 0 porque la distancia del 0 a sí mismo no hay distancia, hay 0 de distancia. Ya pido disculpas si escucharon los perros de fondo, que ladran los perros de los vecinos. No tengo perros, por si acaso. Y ahí hay otro. Tanto el valor absoluto de menos 134 como el valor absoluto de 134, en ambos casos da 134 en positivo. Así que, ojo con eso. Si usted le dice en valor absoluto un número negativo, va a ser ese número en positivo. Eso tiene que saber de ahí. Ya, ahí me dan algunas descripciones. Dice, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. De ahí no cambia en nada. Pero el valor absoluto de un número negativo será el número sin el signo. O sea, le vamos a quitar el signo menos nomás. Y ahí está la respuesta. Y lo otro que nos dice es que el valor absoluto del 0 siempre va a ser 0. Ya sabiendo eso, estaría bien. Si al momento tiene alguna duda de esto, me pregunta para no seguir avanzando y explicarlo de nuevo. Si que no, yo voy a seguir avanzando. ¿Ya? Disculpen los perros. Continúo. Ahí hay una recta numérica que era como parte de los ejercicios propuestos anteriormente. Esa recta numérica, fíjese que va de en uno en uno. Cuando dibujo la recta, es importante que la distancia del 0 al 1 sea la misma distancia del 1 al 2, lo mismo del 2 al 3, lo mismo del 3 al 4, o sea que la unidad se mantenga. Ahí se ven como algunos más chiquititos que otros, por eso lo estoy comentando, ¿ya? O sea, si usted dibujaría esto en una hoja de cuaderno, por ejemplo, cuadriculada, el 0 lo hace en un cuadrito, y al siguiente el tiro el 1, y al siguiente el 2, y al siguiente el 3. Y hacia lo negativo lo mismo. Si está el 0 en un cuadrito, hacia la izquierda, el próximo cuadrito tiene el menos 1, y hacia la izquierda el menos 2, y otro más hacia la izquierda el menos 3. Y ahí hace su recta numérica. Ahí dice, determina la longitud del segmento OA. Fíjese el punto O que está en 0 y el punto A que está en 5. Entonces, el segmento OA es una distancia. ¿Cuánto será esa distancia? ¿Alguien me puede responder y después silenciar el micrófono? ¿Qué distancia hay 5. de O hasta A? 5. Entonces, la distancia de O a, como dijo la compañera, es 5, que también se podría decir valor absoluto de 5, o sea, el 5 entre dos barras. Y usted dice es 5 positivo, porque esa es la distancia que hay. Y acá me pueden decir, por ejemplo, determine el segmento cuya longitud sea valor absoluto de menos 8. ¿Qué segmento vale valor absoluto de menos 8? El que va desde O hasta A, desde A hasta B, desde B hasta A, desde B hasta O. ¿Cuál será el que vale valor absoluto de menos 8? El que O va hasta. de O a B. o- Excelente. Entre O y B, o entre B y O, es la misma distancia, que va a ser el valor absoluto de menos 8. Que ojo, no es menos 8. El resultado es 8 en positivo. Eso es importante. La distancia entre el B y el O es 8 positivo, ¿ya? Siempre distancias positivas. Después dice, determine la distancia entre los puntos A y B y expresa esta distancia como una suma de valores absolutos. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? ¿A alguien se le ocurre la idea? Dice, la distancia desde A hasta B y expresando esto como suma de valores absolutos. Van a ser la suma de dos valores absolutos. ¿Cuáles serían los que hay que sumar para que nos dé esa distancia? Se suma el 5 más el menos 8. Y eso da resultado 13. Ya, está bien lo que estoy diciendo, pues hay que agregarle un pequeño detalle, pero está súper bien. Es agregarle el valor absoluto. Entonces, vamos a tener por un lado el segmento OA, que es valor absoluto de 5. Y por otro lado, el segmento BO, o OB, que es lo mismo, que es valor absoluto de menos 8. En el caso del valor absoluto de menos 8, da 8 en positivo. Y en el caso del valor absoluto de 5, da 5 positivo. Si sumamos 8 positivo más 5 positivo, en total tenemos 13 positivos, que era lo que ya ha dicho la compañera. Es como que yo le podría decir, ¿sabe qué? 8 años antes de Cristo, una persona tuvo un perrito. Tuvo ese perrito, y en el año 5 después de Cristo, se le murió el perrito. Y la pregunta es, ¿cuántos años vivió ese perrito si nació en el 8 antes de Cristo y murió en el 5 después de Cristo? ¿Cuántos años vivió ese perrito?
13. Hay un 13, micrófono activado. Ah, 13, perfecto, eso es. 13, que sería sumar el valor absoluto de la parte negativa y de la parte positiva. Súper bien. Ya, seguimos avanzando entonces. Abajo hay unas propuestas. Me dice, valor absoluto del menos 2. ¿Cuánto da eso? 2. 2, 2 en positivo, súper bien, ahí seguro, ¿cierto? El B dice, valor absoluto del menos 7. ¿Cuánto va a ser eso? Positivo. 7 positivo, 7 positivo, súper bien. Y el C dice, valor absoluto de 4. 4 positivo. 4 4, positivo. 4 positivo. Si yo le preguntara, ¿cuál es el inverso aditivo del 4? 4 ¿Cuál es el negativo. inverso aditivo del 4? Menos 4. 4. Ya, el inverso aditivo sería el 4 negativo. 4 ¿Ya? negativo. Bien. Sí. El D, tratamos de resolver el D. ¿Cuánto sería la respuesta del D? Está más difícil. A ver si alguien lo puede resolver. 13 positivo. 13. ¿Ya alguien dice otra respuesta aparte de 13? 3. 3. Ya. ¿Va a ser 3 13 o va a ser positivo. 3? 3. Ya, veamos si es cierto. Mire, el valor absoluto de menos 8 es 8 en positivo, ¿cierto? Luego vamos a tener 5, restarle 8 positivo. Si tengo 5 le resto 8, ¿cuánto da eso? A 5 3, menos 8, 3. 3 3, negativo. 3 negativo, ¿cierto? Si a 5 le quito 8, yo quedo debiendo 3. Pero si ahora me dicen el valor absoluto del menos 3, eso va a ser 3 en positivo. Y esta es la respuesta final es 3 positivo. Ya, súper bien. Porque ya ahí estaba, ¿cierto? ¿Se entendió? ¿Es alguien que no lo entendió? Yo lo entendí, profe, está Sí, bien. porque, sí. sí, ya lo voy a repetir de nuevo por si acaso, por si alguien no lo había entendido. Me voy a ir a la parte central de esto. Primero, el valor absoluto de menos 8. Yo digo, el valor absoluto de menos 8 es un 8 en positivo. Y ahora me va a quedar, lo que queda dentro es el 5 menos 8 positivo. El 5 menos 8 positivo da 3 en negativo. Y si yo me pregunto, ¿cuánto es el valor absoluto de ese 3 en negativo? La respuesta es 3 en positivo. Y ahí está el resultado. Ya, vamos a seguir avanzando. Acá hay algunos ejercicios que a mí me parecieron interesantes que mezclaban esta idea. Vamos a nombrarlo esto como un valor absoluto. Dice, 9 segundos antes del despegue. ¿Cómo escribiría eso con valor absoluto? Con 9 segundos. negativo. Porque son antes. El negativo es antes del positivo. ¿Ya? Ya, pero si yo le digo 9 segundos antes del despegue y le pregunto, ¿cuántos segundos faltan? 9 segundos antes del despegue. ¿Faltan 9 segundos positivos o faltan 9 segundos negativos? Menos 9. 9 positivo. Ya, mire, ahí si lo vemos, la respuesta va a ser 9 positivo, pero ahí también tiene razón un poco lo que dice el compañero. Por ejemplo, si yo hiciera una recta numérica, yo digo, el despegue de un avión, un cohete o lo que sea, va a ser en el tiempo 0. Si a mí me hablan 9 segundos antes, yo me puedo estar ubicando en el punto menos 9, que él tenía razón. Pero como yo me puedo preguntar cuántos segundos faltan, no puedo decir que me faltan 9, o sea, faltan menos 9 segundos, sino que faltarían 9 segundos en positivo, ¿ya? Entonces, al ubicar una recta, usted ubica el menos 9, que se pregunta por el valor absoluto del menos 9. Y la respuesta va a ser 9 en positivo, porque faltan 9 segundos para que despegue el avión o cohete o lo que sea. Ya, bien. El B dice 15 grados bajo cero. Menos 15. 15 15 negativo. positivo. Ya, entonces, en números enteros, ya, 15 grados bajo cero. El número entero representa el menos 15. Y si yo le pregunto cuánto es el valor absoluto de menos 15, la respuesta es 15 en positivo, ¿ya? Vamos a mezclar las dos cosas, la respuesta en positivo o negativo y después la final en valor absoluto, que siempre en valor absoluto va a ser en positivo. Vamos con la C, dice, la temperatura subió de menos 4 grados a 2 grados sobre cero. ¿Qué haría ahí? La temperatura subió de menos 4 grados a 2 grados sobre cero. 6 grados subió. 2 grados Subió 6 positivo. grados, 6 ¿cierto? grados positivo. Correcto. Acá la forma de resolver esto, un poco más difícil es hacer una resta. Por ejemplo, si yo le digo a una persona,
una persona nació en el año 2000, para que hagamos el ejemplo. Entonces, si estamos en el año 2021, yo quiero saber cuántos años cumple ahora, yo tengo que tomar 2021 y restarle el año de nacimiento. Digo, 2021 menos 2000, en este año cumple 21 años. Y así con su edad, por ejemplo, si al 2021 usted le resta el año en que usted nació, va a saber cuántos años cumple este año. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en el 89. Entonces, en el 2021 yo cumplí 32 años. Ese es mi ejemplo. Ya, en este caso, si la temperatura fue desde -4 y llegó hasta 2, entonces lo que varió fue hacer 2, quitarle el -4, que sería 2 menos -4. Y ahí cuando un menos se transforma en más. En el fondo, 2 menos -4 es como decir 2 más 4. Y 2 más 4 va a ser 6. La respuesta que había hecho un compañero recién. Igual usted lo puede visualizar como una recta. Si digo, tengo el 0 y tengo 4 hacia la izquierda y 2 a la derecha, ¿qué distancia hay entre ellos dos? Y la respuesta va a ser 6. Que por un lado puede verlo como valor absoluto de -4, que da 4 en positivo, y el otro sumado con el valor absoluto de 2, que es 2 positivo, donde 4 más 2 me da 6. Ya, la parte D me habla, dice, el déficit del balance es de 2 millones de pesos. El déficit, ¿qué haría en ese caso? Menos 2 millones. ¿Qué número entero sería? Ya, menos 11, ya, dice, el déficit de balance es de 2 millones de pesos. Entonces, si es déficit, es negativo, ¿cierto? Menos 2 millones. Y si yo me pregunto un valor absoluto de eso, ¿cuánto será? 2 millones 2 millones. positivos. 2 millones 2 positivos. millones positivo. Súper bien. La letra E me dice, la venta de libros usados, no, dice, en la venta de libros usados gané 11.000 pesos. ¿Esos 11.000 pesos son positivos o negativos? Positivo. Súper bien. Y si veo el valor absoluto de ese número, ¿cuánto sería el valor absoluto de 11.000 pesos? Lo mismo. De 1000. O sea, Los mismos 11.000, no cambiaría. Entonces, cuando tengo un número positivo, su valor absoluto sigue siendo positivo, no se le debe olvidar. La letra F me dice, el negocio fue tan malo que no hubo ni pérdida ni ganancia. En ese caso, ¿cuánto es la respuesta? Menos Cero. 0. Si no hay ni... cero. Cero, ¿cierto? Hay un 0 porque no hubo ni ganancia Cero. ni pérdida. Perfecto, lo pensó súper bien. Como no ganó y tampoco perdió, se mantiene en 0. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 0? Nada. 0. 0. 0. 0, porque el valor absoluto es una distancia. Si yo me pregunto, ¿qué distancia hay del 0 al mismo? Hay 0 distancia, ¿cierto? No hay distancia ahí. Y para finalizar con estas preguntas, dice, 9.000 pies sobre el nivel del mar. ¿Positivo o negativo ese número? Positivo. Positivo. ¿Y cuánto es el valor absoluto de ese número? 9.000. 9. 9. 9.000. 9.000. 9.000. Ya, ¿se entendió bien eso? Yo creo, hasta el momento. O los que están participando están entendiendo bien. Sí. Si alguien no está participando y no entiende, que no le dé vergüenza preguntar, ya porque acá estamos todos aprendiendo. Vamos ahora a avanzar con algunas operaciones, ¿de acuerdo? Dice, operaciones aritméticas con números enteros. Los números enteros, recuerden que son estos positivos o negativos. Y vamos a hacer algunas operaciones. Mira, dice solamente enteros positivos. Como se suman, o se multiplican o dividen. En el caso de la resta, ahí ya estamos trabajando con negativos, ya trabajamos con negativos. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted 5 menos 2. Usted toda su vida ha pensado en los números positivos. Dice, tengo 5 positivos, le quito 2 positivos, me quedo con 3. Pero en el fondo, cuando yo digo 5 menos 2, eso es una suma de enteros, que sería al número 5, sumarle el número menos 2. Eso es lo que pasa en verdad, ¿ya? De ahí vamos a ver por qué la suma es más importante que la resta. Lo mismo que la multiplicación es más importante que la división. Tienen que saberlas ambas, pero la verdad es que restar es sumar y dividir es multiplicar, ¿ya? Aunque a nosotros muchas veces nos han separado las operaciones, pero así es. Las restas son sumas y las divisiones son multiplicaciones, por si acaso. Ya, resolvamos algunas de acá. Creo que la prueba parece que puede ocupar calculadora, al parecer. Ya, el primero dice, vamos a hacer acá un zoom. 32, le sumo 5, le sumo 8. ¿Cuánto nos dará eso? 45. 45. 45. Yo de por sí voy uniendo números
los que me van facilitando la suma. Por ejemplo, yo vi esto, dije 32 más 8, al tiro dije eso. 40 más los 5, 45. ¿Sí? Esa es una técnica. Ya, súper bien. Entonces, cuando son positivos los dos números, en la suma va a ser también positiva. Acá, tengo 25 por 7. Ojo, 25 por 4 son 100. 175, ¿cierto? 175. 175. Porque si yo tengo 4 grupitos de 25, eso me hace 100. Si tuviera 8 grupitos de 25, serían 200. En este caso no hay 8, hay 7. Entonces, si a 200 le quito 25, son 175. ¿Ya? Ahí lo puede calcular. Y acá hay una división, que la puedo hacer con calculadora si quiere. ¿Cuánto era esa respuesta? 573. Ya, 573. Una forma de encontrar la respuesta acá, cuando me dicen 39.573 dividido en 69, yo me estoy preguntando en el fondo, al 69, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que el resultado sea los 30.537? Y la respuesta fue 500 y algo, como me dijeron ahí. Ya, lo que es clave, más allá del número, porque el número va a variar acorde a cómo cambiemos esto, lo que importa acá es que cuando son todos positivos, las respuestas van a ser siempre positivas. Ahora vamos a cambiar. Vamos a ver cuando ambos son negativos. ¿Ya? La parte B. El primer ejercicio tiene el mismo número parecido. Dice, menos 32 le vamos a sumar menos 5. ¿Cuánto me dará eso? Menos 32 más menos 5. Menos 37. Menos 37. 37 negativo. También se podría escribir sin ese signo más. Solamente menos 32 menos 5. Y da la misma respuesta, que es menos 37. La parte que yo siempre repito para entender esta idea es decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo a usted le debo 32 lucas y ahora le debo 5 lucas, entonces le voy a deber 37 lucas. La deuda se aumenta, se suman esas deudas. Para que lo tenga en mente, porque me ha pasado y posiblemente usted pensó en ese resultado. Ahora, yo le hubiera dicho menos 32, le vamos a sumar menos 5 y puede haber pensado en el 27 o en el menos 27, que no eran respuestas en este caso, sino que hay que decir, si debo 32 y debo 5, en el fondo debo 37. Ya, eso sí era correcto. Ya, eso, entonces, cuando sumamos dos números negativos, la respuesta sigue siendo negativa. Se aumentaron las deudas. Si multiplicamos dos números negativos, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto era menos 15 por menos 7? Creo que menos 105. Menos 105. Ya, acá hay algo importante. Cuando nosotros multiplicamos, ya sean dos números positivos o dos números negativos, en el caso de la multiplicación y división, la respuesta siempre da positivo, por si acaso. En la multiplicación y división con signos iguales, da siempre positivo. Ya, entonces, si tengo 15 negativo y lo multiplico por 7 en negativo, como ambos son negativos, la respuesta va a ser positivo. Y va a ser la misma multiplicación de ellos, 15 por 7. 15 por 6 son 90, y si le sumamos 15 más son 105, como había dicho ahí algún compañero o compañera. Ya vamos con el que sigue. Esa división dice, menos 51.402, lo vamos a dividir en menos 659. Primero, respuesta positiva o negativa. Eso es lo primero que tienen que saber. Negativa. Negativa. Ya, lo Positiva. lamento, pero la respuesta es positiva. Cuando es multiplicación y división con los mismos signos, o sea, los dos negativos acá también, en multiplicación y división, o arriba también, los dos positivos o los dos positivos, en esos casos, la respuesta siempre es positiva, por si acaso. Entonces, multiplicación y división de números con signos iguales, siempre positivo. Ojo, multiplicación y división. Entonces, acá en ambos casos, la respuesta es... Profe, Dígalo nomás, maestro, yo le escucho. cuando se resta es cuando le quitas multiplicas un 15 por 15 menos, o por un menos 7, pues ahí ya es una resta, pues es como un número negativo, ahí se resta. ¿O no? Ya, eso, pero siempre cuando, no, casi, mire, acá hay una multiplicación de por medio, me dice 15 lo vamos a multiplicar por el menos 7. Cuando multiplicamos dos números negativos, va a dar resultado positivo. En el otro caso era distinto, acá era resta. Digo, si debía 32 y debo 5, debo 37. Eso era al sumar dos números negativos. Pero al multiplicarlo, el resultado va a ser siempre positivo. Lo mismo que la división.
al dividir dos números negativos, el resultado siempre da en positivo, por si acaso. ¿Por qué? Mire, yo le voy a explicar voy a hacer una división sencilla. Menos 10 dividido en 2, ¿cuánto me da? Menos 10 dividido en 2. ¿8? Menos 5. Menos 10. Menos 5. La respuesta es menos 5. Cuando yo tengo menos 10 dividido en 2, yo me pregunto, 2, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé menos 10? Si yo digo por 5 cinco. positivo, 2 por 5 positivo me da 10 positivo, entonces estaría mal. Pero digo, 10 dividido en menos 2, necesariamente el 2 hay que multiplicarlo por el menos 5, porque 2 por menos 5 me da menos 10. Acá, en esta respuesta, por ejemplo, en esa división, yo digo 659, ¿por cuánto lo multiplico? Para que me dé menos 500, disculpe, menos 51.402. La respuesta necesariamente tiene que ser positiva, porque un negativo, al multiplicarlo por un positivo, me da negativo, ¿ya? De ahí viene. Entonces acá también, el menos 7, para multiplicarlo por un número, tiene que ser positivo, para que al multiplicarlo me dé menos 15, ¿ya? Ya. Acá, ¿cuánto me da el resultado acá en positivo? Dijimos menos, o sea, 105 positivo. Esta es la división. ¿Cuánto le daba en positivo el resultado? 78. 78 en 0,078. positivo, ¿ya? Ya, súper. Vamos acá. Ahora vamos a mezclar números positivos con negativos. Entonces, cuando lo mezclamos la suma, en el caso de la suma, vamos a hacer la resta y vamos a quedarnos con el signo del mayor. Por ejemplo, si digo 71, le voy a sumar el número menos 5, en el fondo lo que yo hago es 71 menos 5, y el resultado queda en positivo, puesto que el 71 es mayor. ¿Cuánto da la respuesta ahí? 66 positivo. 66 en positivo, esa es la respuesta. Vemos esta otra suma. Mira, acá dice menos 251 sumado con 169. Acá de nuevo tenemos suma con signos distintos, entonces vamos a hacer la resta. Al número mayor le quitamos el otro y nos quedamos con el signo del mayor. O sea, yo haría acá 251, le quito 169 y el resultado va a ser el negativo, puesto que el 251 es más grande y ese es negativo. ¿Cuánto dará la respuesta ahí? 82. Menos 82. Menos 82, ¿ya? Entonces, siempre se queda con el signo del mayor, en la suma y las restas. Y ahí veamos acá, hay combinados, en este caso, ejercicio suma y resta. Dice, debo 151, pago 16 y después debo 319. ¿Va a quedar debiendo o va a quedar sumando? Queda debiendo Debiendo. ¿Cuánto debería ir? 454. 454. Súper bien. Es negativo porque la deuda es más que lo que estás sumando, ¿cierto? Así que ojo con los signos. Y acá abajo, vamos a ver multiplicación, ahora multiplicación y división con signos distintos. La primera dice menos 21 por 4. Entonces, ya dijimos anteriormente arriba, en el A y en el B, que cuando multiplicábamos y dividíamos con signos iguales, o sea, los dos positivos o los dos negativos, en la multiplicación y división, siempre el resultado es positivo. Pero en cambio, en la multiplicación y división con signos distintos, la respuesta siempre va a ser negativa. Por ejemplo acá, menos 21 dividido en 4, como son signos distintos, la respuesta va a ser negativa. El que sigue, menos 1701 dividido en 567, va a ser negativo porque son signos distintos. Y la otra, 3723 dividido en menos 23, también va a ser resultado negativo porque son signos distintos. Ya, hagamos el primero. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 20 por 4, 80, 4 por 1, 4. Menos 84, según yo. Menos 84. Sería menos 84. Menos 84. El que sigue, ¿cuánto será? Menos 3. 3. Menos 3, súper bien. Y el último, Menos 1241. menos 1200, eso, ¿cierto? Ya, entonces, resumen de esta parte. Cuando yo sumo números con igual signo, la respuesta es positiva. Cuando sumo signos con signos distintos, lo que hago es restar los números y me quedo con el signo del mayor. Cuando
multiplico números con signos iguales, lo que se hace, el resultado siempre es positivo, sea los dos positivos o sea los dos negativos, siempre da positivo. Y eso cuando lo multiplico o cuando divido, ¿ya? Y después cuando multiplico o cuando divido números con signos distintos, la respuesta siempre va a ser negativa, por si acaso. Ya, pasando eso, acá me hablan de algunas operaciones. Fíjese que acá la misma regla de los signos que decíamos, la están mostrando delante del paréntesis. O sea, si lo que está dentro del paréntesis es positivo, y hay un signo más afuera, todo sigue siendo positivo. Acá, más con menos, sigue siendo menos, porque son signos distintos en el segundo. En el que sigue el tercero, dice menos con más. Menos con más sigue siendo negativo, porque son signos distintos. Y en el último dice menos con menos. Menos y menos, como son signos iguales, da más, por si acaso. Dicho de otra forma, cuando usted tiene un paréntesis y hay un signo fuera del paréntesis, si el signo del paréntesis que está afuera es positivo, lo que está dentro del paréntesis queda igual. Por ejemplo, acá al principio era positivo y había un A, siguió siendo A. Y si había un menos A, siguió siendo menos A. Pero en cambio, cuando hay un signo menos delante del paréntesis, ese signo menos hace que lo que está dentro del paréntesis cambie. O sea, en el primero decía más A, quedó en menos A. El segundo decía menos A, quedó en más A. Cambiaron los signos en ambos casos. Ahí dan un ejemplo, dice, si delante del paréntesis hay un signo de más, el signo interior del paréntesis se conserva. Más, en paréntesis más 3, sigue siendo 3. Más, en paréntesis menos 2, sigue siendo menos 2. Al contrario, si delante del paréntesis hay un signo menos, dice que el signo que está al interior va a cambiar al signo contrario. O sea, si yo tenía menos el más 4, va a ser menos 4. Y si yo tenía menos el menos 5, ese menos 5 se transforma en más 5. O sea, el signo más delante del paréntesis lo conserva, todo se mantiene igual. El signo menos delante del paréntesis hace que todo cambie lo que está dentro. ¿Le cambiamos qué cosa? El signo en ese caso. Acá hay algunos ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos. El primero dice 15 menos menos 2. Fíjese que el menos menos se transforma en más. Entonces en el fondo me está diciendo 15 más 2. Donde 15 más 2 es 17. El segundo me dice 15 menos el más 2. En el fondo eso, el menos más se transforma en menos nomás, que sería 15 menos 2. Si aquí a 15 le quito 2, me da 13. Y eso es igual al caso que sigue. Si yo tengo 15 sumado con menos 2, ese más menos es un menos. 15 menos 2 es 13. Y por último, 15 más 2, el más es un más. O sea, a 15 le sumo 2, son 17. Y ahí tenemos como los ejemplos que se podría encontrar. Si nos vamos acá al lado, nos da algunos tips que podemos ocupar. Tip 1 dice, en la operatoria con los signos más o menos consecutivos se puede aplicar la siguiente regla de signos. Dice, signos iguales se reemplaza por un más. Signos distintos se reemplaza por un menos, que fue lo que pasó acá. Ahí en el primero son signos iguales, se reemplazó por un más. En el último son signos iguales, se reemplazó por un más. Lo del centro son signos distintos, se reemplazó por un menos. Ahí está la idea. Es el resumen que dice. Y acá, en la parte 2 dice, un paréntesis señala que primero deben hacerse las operaciones que están dentro de él. O sea, un paréntesis me está hablando de que algo que hay que hacerlo de forma prioritaria, ¿de acuerdo? Me enfoco primero en el paréntesis, la parte central, y después me voy hacia el centro, hacia el resto. Aunque uno puede resolver los ejercicios con paréntesis desde adentro hacia afuera, o también se puede resolver de izquierda a derecha, que son dos métodos que vamos a ver un poco más adelante. Resolvamos esto, vamos con la A. Más 3 sumado con más 5, ¿qué me da la respuesta? Vamos 8. cambiando, una persona que responda y después que sea alguien que no haya respondido, por favor. ¿Quién se atreve con la primera? 8. 8. 8. Siguiente, ¿qué me dice la respuesta de la B? Dice más 7 sumado con menos 4. ¿Quién se la juega? Menos 1. 3, profe. Casi, pero aún no.
1. No es 1. Es menos. Es más Le doy 3, la- profesor. Es 3. 3 positivo, 3 negativo. 3 positivo, porque el número, el 7 es mayor que el 4. Y está en el primero. Tiene toda la razón lo que está diciendo usted. Está muy bien. Entonces, lo podríamos ver así. El 7 más menos 4, yo digo, ese más menos se transforma en menos nomás. En el fondo es 7 menos 4. Si a 7 le quito 4, me da 3. Y la otra cosa es que como son una resta, me quedo con el signo del mayor. Como el 7 era mayor, el 3 es positivo. Bien lo que había comentado el compañero. Veamos acá, dice menos 7 sumado con más 8. Menos 7 más 8. Este es -1, profe. Me había equivocado de ejercicio. Sí, Ah, está bien, se equivocó de letra. sí. ¿Ya será sí, menos 1 o faltará algo? ¿O está cerca? 1 positivo. Mire, me dice, yo debía 7 y ahora pago 8, en cierta forma. ¿Qué 1. pasa ahí? Es 1 Uno. positivo. Uno positivo. Ya, va a quedar en positivo. Ojo Uno con eso. positivo. ¿Viste? Es 1 en positivo, El 8 es ¿cierto? mayor. El que dice el que dice más 8, da más 8, ¿cierto? Y donde el 8 es mayor que el 7, se queda con el signo en positivo. Sí. Bien. Vamos a ir a la letra D. Acá dice, discúlpeme, menos 5 más menos 9. ¿Cuánto será la respuesta de eso? Menos 14. Súper bien. Menos Es como que diga menos 5 menos 9 nomás. Si debo 5 y debo 9, en el fondo debe 14. Esa es la respuesta. 14. Vamos con la letra E. La E me dice, al menos 4 le vamos a restar el menos 12. Se hace positivo. Tiene razón, menos 12 es más Positivo 12. 16. Es como Es más más 12 y menos 4. Menos ¿Cuánto es 4. eso? 16. Menos 4 más 12. 16. Positivo 16. ¿Será seguro? ¿Estará bien? 8. Casi, pero no, maestro. Es 8. 8. 8 negativo, 8 positivo. Yo también saqué 8 positivo. Positivo. La respuesta es 8 en positivo. Muy bien. Bien. Fijémonos el detalle. Es El un peso. menos 12 se transforma en 12 en positivo. Si yo tengo 12 positivo y le quito 4, me quedo con 8 en positivo. 8. O al revés. Puedo decir, si yo debo 4 y ahora pago 12, quedo en 8 en positivo. ¿Ya? Vamos al F. F me dice, menos el menos 13, le voy a sumar menos 6. ¿Cuánto es menos 13? 19 positivo. Menos No, maestro, 19. aún no. Menos No es 19. 19. 19 menos 19 negativo. Es 7. No, hacer la respuesta no es 19, es otra respuesta. Es Intentemos 7 con otro negativo. valor. Es 7 negativo. Casi, está muy cercano, pero no es 7 negativo. 9. 5 positivo. Ya, veámoslo. Mire, la parte que Menos dice 3. menos, el menos 13, eso es 13 en positivo. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? 13 positivo. Y después dice, yo le voy a agregar una deuda de 6. Yo tenía 13 en positivo y ahora debo 6. ¿Con cuánto se queda? 19. Con 7. Con 7. 7. Se quedaría con 7. Porque Sí. digo, tengo 13 en positivo y le quito 6. Entonces eso es el número 7. ¿Sí? 7 positivo. Vamos al G. Vamos a resolver cada paréntesis por separado y después vamos a juntar las respuestas. El primero me dice 5 menos 3 y le vamos a sumar 8 menos 2. Serían 2 en el primer paréntesis. Sí. Más Más 6. 2 más 6. ¿Cuánto Ocho. sería la respuesta de eso? 8. 8. Súper bien. 8. Ya, veamos este. El primer paréntesis me dice menos el 9 menos 7 y después menos el 5 menos 9. Dan 2. Después 5. Después 4. Ya, el primer paréntesis me da 2 positivo, pero con el signo menos delante sería menos 2. Menos Menos 2, después dice menos
¿Cuánto es 5 menos 9? 4. 4. 4 es negativo. Entonces sería menos 2 menos 4. Serían Menos 12. Mire, escúcheme. La primera parte me dio menos 2 en total, Ya. que sería lo que está hasta ahí. Mira, Sí. menos 9 menos, o sea, menos paréntesis, 9 menos 7, el Da paréntesis 2. me da 2 en positivo. Pero si no menos son menos 2. Ya tengo menos 2. Y el otro me dice Ya. 5 menos 9, que me dio menos 4. Pero como hay un signo menos delante, dice menos el menos 4. El menos 4 es como más 4. Entonces tengo más 4 con menos 2. O menos 2 con más 4, que es lo mismo. 2 menos 4. ¿Cuánto es menos 2 más 4? ¿O 4 menos 2? Menos 2. 2 en positivo. Esa es la respuesta. 2 2 positivo. positivo, bien. Ya, ahí hicimos algún ejercicio combinado. Y espero que se esté entendiendo esto un poco mejor que lo que más le cuesta a los estudiantes con los números negativos. Sí. Ya, acá hay una forma de resolver. Mire, veamos qué nos plantea acá. Mire, una forma, primera forma, me dice, al 4 le vamos a sumar un paréntesis. El paréntesis dice 9 menos 6 más 3. En esta parte se hizo primero el paréntesis. Se hizo el 9 menos 6, al 9 menos 6 me dio 3. Si a 3 le sumo 3 me da 6. En el fondo era 4 más 6, donde 4 más 6 me da 10. Y ahí se resolvió. Ese era un método. El otro, también el paréntesis primero. En el paréntesis tengo menos 8 más 2. Si yo debía 8 y pago 2, en el fondo debo 6, que es lo que está bajito. Dice, menos 16 más menos 6. Ese más menos se transforma en menos nomás. Si yo debo 16 y debo 6, en el fondo debo 22. Y eso es lo que está ahí. Veamos ahora con otros signos menos. El que viene abajo dice menos 16, menos, y hay un paréntesis. Entonces, vamos a hacer primero el paréntesis. En el paréntesis dice menos 6 más 8. Entonces, si yo debía 6 y pagué 8, en el fondo me quedo con todo a mi favor. con 2 Ya, veamos el siguiente paso. Dice menos 16, le vamos a quitar 2 positivos. Entonces, si yo debo 16 y ahora debo 2, en el fondo debo 18. Y ahí está esa respuesta. Voy a nombrar el que está al lado, el que dice 4 menos y hay un paréntesis. Primero el paréntesis, de nuevo dice 9 menos 6, que me da 3. Si le sumo 3, dan 6. Y después me dice 4 menos 6. Si tengo 4 y ahora debo 6, en el fondo me va a quedar debiendo 2. Y ahí estaría la respuesta de esa. Ya, en estos casos, lo que mostré recién, se resolvió el paréntesis primero y luego se combinó con lo que estaba afuera. Ahora vamos a ver otra forma, que va a ser de izquierda a derecha. Acá. En esta forma, vamos a aplicar el símbolo que está delante del paréntesis. Y nos vamos a fijar en algo muy clave. Si lo que está dentro delante del paréntesis es un signo positivo, lo que está dentro del paréntesis va a quedar todo igual. Eso es lo que pasa acá. Como hay un signo de más delante del paréntesis, simplemente va a quedar 4 más 9 menos 6 más 3. Y ahí usted lo puede resolver. Digo, 4 le sumo 9, eso me da 13. Si a 13 le resto 6, me daría 7. Y 7 más 3 son 10. Y ahí está la respuesta. Voy a ver qué sigue al lado. Dice, menos 16, le vamos a sumar un paréntesis más. Nosotros ya vimos cómo resolver el paréntesis primero, pero ahora vamos a hacer de izquierda a derecha. De izquierda a derecha tenemos el menos 16. Y después, como afuera del paréntesis hay un signo de más, lo que está dentro del paréntesis lo vamos a dejar igualito. Entonces, el menos 8 va a ser menos 8 y el más 2 va a ser más 2. Y ahí lo podemos resolver. Yo puedo decir, debo 16 y ahora debo 8, en el fondo estoy debiendo 24. Si debía 24 y pago 2, debo 22 solamente. Ya, vamos a ver el otro, la misma forma que hicimos recién, de izquierda a derecha, pero ahora delante del paréntesis hay un signo menos. Entonces vamos a ver cómo afecta esto. El primero me dice, menos 16, menos, y hay un paréntesis. Dice, menos 6 más 8. Veamos cómo afectó el signo menos al paréntesis. Entonces, abajo, el menos 16 se mantuvo igual. Pero ahora el signo menos al paréntesis lo afectó de la siguiente forma. El menos 6 quedó en 6 positivo y el más 8 quedó en menos 8. Para resolver esto lo podríamos hacer de izquierda a derecha. Yo puedo decir, debía 16, pago 6. Como pagué 6, ahora debo 10 nomás. Si debía 10 y ahora debo 8, en el fondo debo 18. Y ahí está la respuesta.
Veamos el que sigue ahí al lado. Dice 4, le vamos a restar y hay un paréntesis. En el paréntesis hay un 9 menos 6 más 3. En el paso que sigue, el signo menos se le aplicó al paréntesis, donde cada número dentro del paréntesis le cambiamos los signos. El 9 que era positivo, lo escribimos como negativo. No más. El 6 que era negativo, lo escribimos como positivo. Y el 3 que era positivo, lo escribimos como negativo. Y ahora podemos hacer la operación de izquierda a derecha. Podría decir, si tengo 4 y debo 9, en el fondo debo 5. Si debía 5 y pagué 6, me quedo con 1 a favor. Si tengo 1 a favor y ahora debo 3, en el fondo quedo debiendo 2. Y ahí estaría la respuesta de eso. Y entonces, vimos dos métodos distintos. Uno, resolver primero los paréntesis y después mezclarlo con el resto. Y el otro método es observar el paréntesis, ver qué signo hay delante. Si delante del paréntesis hay un signo más, quitamos los paréntesis y dejamos todo igual lo que está dentro del paréntesis. Por otro lado, si delante del paréntesis hay un signo menos, quitamos el paréntesis y todo lo que estaba dentro de ese paréntesis lo vamos a escribir con signos distintos. Donde si era positivo lo escribimos negativo y si era negativo lo escribimos en positivo. ¿Duda hasta el momento? ¿Se está entendiendo o es muy enredado lo que estoy explicando? ¿Se entiende o no? Yo no entendí la parte de los paréntesis. No, profesor, yo no entiendo. Yo lo encuentro muy enredado. Muy enredado. Sí, sí. ¿Alguien más está en la misma situación o alguien sí ha entendido lo que estaba diciendo? No, yo no entendí. Yo sí, porque aquí me están tirando la oreja, porque mi papá No, sabe- no entendí. Ya, miren, tiene que entender esto, que es la primera forma. Lo que tiene que entender de la primera forma es que me dice que cuando yo tengo una operación con ejercicios combinados, hay algo que va a ser un paréntesis, ¿de acuerdo? El paréntesis. Pero déjame un minuto. Ah, ya, no, ahora sí. Ya, el paréntesis me está diciendo que lo que está dentro de ahí, yo tengo que desarrollarlo primero, ¿ya? En el ejercicio 1, ese que estaba ahí, se entendió que dentro del paréntesis dice 9 menos 6 más 3, donde si a 9 le quito 6, eso me da 3, y a 3 le sumo 3, me da 6. Esa parte del paréntesis, ¿se entiende que da 6 o no se entiende aún esa parte? El primer ejercicio Sí. a la izquierda. Es que está se ahí. tiene que restar el 9 con el 6 para que dé eso. Correcto. O, ¿Ya? mire, tiene tres cosas adentro. Adentro hay un 9, un menos 6 y un más 3. Un más 3. Usted puede juntar los positivos si que quiere y restar el 6 o hacerlo de izquierda a derecha. Si yo juntara los positivos primero, podría ser 9 más 3, donde 9 más 3 son 12. Si a 12 yo le quito 6, la respuesta es 6 positivo, que es lo que está ahí. Perfecto. La otra forma es de hacerlo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, si yo tengo 9 y a 9 le quito 6, 9 menos quedan 6 eso es 3. 3 positivo. Yo le sumo 3, la respuesta da 6. El 4 que estaba fuera del paréntesis, sumado con 6, 4 más Da 3 10. más 6 son 10. ¿Se entiende ese ejercicio? ¿La persona que tenían duda o no se entendió esa primera parte? Tía, no entendí. Ahora me quedó un poco más claro. Ya, aún no se entiende para algunas personas. Voy a explicar el que está aquí al lado derecho. Ya. El que dice 16 es que está ahí. En esa parte hay un paréntesis, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero el paréntesis. En el paréntesis dice menos 8 más 2. Primero, ¿sabe cuánto es la respuesta de menos 8 más 2? Los que tenían duda de eso. Quedan 6 porque se restan. Pero no es 6. Ya, la respuesta es menos 6, porque el 8, ya. como es negativo, domina ese 5. O dicho de otra forma, si yo debía 8 y pago 2, quedo debiendo 6. El paso que sigue ahí me dice, menos 16 sumado con menos 6. ¿Se entiende que eso significa como que yo debía 16 y ahora debo 6? Las deudas aumentan y en el fondo debe 22. 22. ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo llegó al 22? Sí. Los compañeros que tenían dudas, o compañera. ¿Se entiende cómo llegó al 22 o no? Suma el 16 con el 6, ¿no? Sí, dice menos 16 sumado con menos 6. O menos 16 menos 6. Ahí En el te da fondo es 22. debo 16, debe 22. ¿Se entendió cómo llegó al 22, cierto? ¿O no? Sí.
Esa misma respuesta del 10 y menos 22 que hicimos recién, ahora la vamos a ver hacia el lado, haciéndolo de izquierda a derecha. Ya mire, veamos esto. El primer paso me mira que hay un paréntesis. Después de mirar que hay un paréntesis, el signo, como hay un signo más delante del paréntesis, eso quiere decir que vamos a quitar el paréntesis y todo lo que está dentro lo vamos a escribir tal cual como está. O sea, el 9 que era positivo va a ser positivo, el 6 que era negativo va a ser negativo, y el 3 que era positivo va a ser positivo. ¿Se entiende ese paso? Sí. Sí. Ya. Ya, y Sí, después, se cuando me entiende. dice al 4 yo le sumo 9, eso me da 13. Si a 13 le resto 6, eso me da 7. Y si a 7 le sumo 3, me da 10. ¿Se entiende esa parte de ahí? Sí. El resto, los que tenían dudas, ¿lo entienden cómo se llegó al 10 o aún no? En realidad no. Para poder avanzar. No. En realidad no. No. ¿Qué es lo que no entiende específicamente? Si me puede comentar. ¿No se entiende A la ver. suma? ¿No se entiende la resta? ¿No se entiende el No se entiende, por ejemplo, lo que me dice, a ver, lo que dice usted, el 4 más 9, se suma eso y después cuando tenemos la suma del 13, se le quita los 6, ¿o no? Correcto. ¿Cuánto es 4 más 9? ¿Dama? 8. Son 12. 8, 9, 10, 11, 12. Son 12. Más 9, 8, 9, 10, No. 11, 12, 13. Son 13. 4 más 9. O 9 más 4, que es lo mismo. 13. Si a 13 le 13. va a restar 6. Le tengo que A 13 le quitarlo. quitamos 6. ¿Cuánto dará eso? Ah, ya. Ahí, esa parte no la entendía. Sabía Sí, la ya. resta es como quitar un número. Si yo tengo Quitarle un 13 número, menos sí. 6, quiere decir que al 13 le quito 6. ¿Ya? ¿Cuánto le dará eso? Si a 13 le 7. quito 6. 7. 7. Y esos 7, ¿Ya? si yo le sumo 3, ¿cuánto le dará? 10. Ahí sí. Ahí entendí, 10. profe. ¿Entendí cómo llegó al 10? Sí, Ya, entendí cómo llegué mire, al 10. Perfecto. ahí vemos el que sigue. Sí. ¿Ya? Ya, mire, el que sigue, hay un menos 16, dice más, y Sí. hay un paréntesis ahí, ¿ya? Cuando usted Sí. vea un signo más delante del paréntesis, lo que hay que hacer es olvidarse el más y escribir lo que está dentro del paréntesis tal cual como está. Fíjese que dentro del paréntesis dice menos 8 más 2. Y eso fue lo que se bajó. El menos ¿Ya? 16 se bajó el menos 8, se bajó el menos 2, el más 2. Ya, ¿Ya? resumamos la primera parte, de izquierda a derecha. Yo debo 16 y debo 8. Si, por ejemplo, si yo a usted le debo 16 lucas y le debo ahora 8 lucas, ¿cuánta plata le debo? 24. 24. La respuesta es deber 24, porque cuando es menos 16 menos 8, va a ser menos 24, porque esos dos números negativos en el fondo se suman las deudas. Pero a ver cómo estoy colaborando. Ya, chicos, yo tengo que dejarlo porque me están esperando lo del nivel intermedio en este momento. Vamos a dejar la clase hasta aquí en este momento, pero trate de ¿Ya? repasar el video. Mira ahí, lo que no se Sí. entendió, revíselo, por favor. Pero Ujú. me están esperando. Así que Tengo, Gracias, alargamos un profe. poquito. ¿ya? Deja de compartir. Ya, yo los dejo. Espero que estén súper bien en sus casas. Que se cuiden y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Repase. Chao. Hay una Ya, página de hasta la YouTube. próxima Escúcheme, semana. escúcheme un Profe, poco. Muchas cuide. gracias. Escuche un poco. Hay una página de YouTube que se llama Puntaje Nacional. Usted puede escribir en YouTube Puntaje Nacional y ahí hay resumen de la PSU, que tiene esta materia incluso, y hay hartos videos que usted puede mirar y observar. Se lo invito a que lo busque. Puntaje Nacional en YouTube. Eso. Estén Ya, súper. profe. Saludos. Chao, igual. Chao, Chao. profe. Chao.